Vamos a hablar de ese tema ahora. Nos acompaña el cirujano plástico Carlos Espera. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en el programa. También el ex fiscal y abogado de defensa criminal penal, Sabino Jauregui. Buenas Sabino, noches, gracias por estar en el programa. Lamentable esa información, una mujer joven, 29 años, madre de dos niños pequeños, se ha muerto durante esa intervención. ¿Qué pudo haber ocurrido, doctor? No le pido que tenga la bolita de cristal, ¿no? Por supuesto, pero normalmente, por su experiencia, ¿qué pudo haber pasado ahí? Bueno, normalmente es uno de esos casos en los cuales se le provee una mala atención médica al paciente, ¿verdad? Parecería que están hablando de una liposucción, entonces en esos casos al paciente, además de la anestesia, para realizar el procedimiento hay que infiltrarle tumescent solution, o sea, líquido, y después hay que esperar, y después hay que aspirar ese líquido, y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de procedimientos. Tienen que estar bien hechos, es como todo en esta vida, ¿verdad? Tienen que hacerse bien las cosas para que no ocurra lo que desgraciadamente ha ocurrido. En todos esos lugares, todas esas clínicas los propietarios son comerciantes, abren una clínica, como podemos ver allí, en un retail space, en un shopping, en un mall, en lugar de una pizzería abrieron una clínica y entonces se ponen a ofrecer servicios a un costo bajo y por eso atraen pacientes hasta de otros estados. Y entonces para los servicios contratan a quien puedan contratar, a cualquier médico que esté por allí, que no tenga su propia práctica, que no tenga trabajo, y ahí lo llevan y ahí empiezan y ahí ocurren los desastres. Bueno, doctor, ese tipo de clínica, lo que usted estaba diciendo, dice que en vez de una pizzería abrieron una clínica de ese tipo, tienen que tener una serie de documentos, tienen que estar aprobados, tienen bueno, el Estado requiere lo que se llama in-office surgery, o sea que es cirugía que se realiza en una oficina médica. In-office surgery, hay unas regulaciones creadas por el Board de Medicina, hay que cumplir esas regulaciones. Hay diferentes agencias que acreditan y que permiten que ese lugar funcione. Una de ellas es el mismo Estado que hace acreditaciones. Y es una acreditación en la cual mandan a un empleado del Estado, una enfermera, y va y mira, y bueno, y tiene su crash car, o sea, un carrito de... Entiendo por lo que me dice que no es muy riguroso el Estado al seguir los procedimientos que se deben llevar. No. Una vez que esos lugares pasan la acreditación, digamos, hasta donde yo sé, el Estado nunca más vuelve. A ver, Sabino, la ley vigila esto, ¿qué implicaciones puede tener? Esto, una demanda, en un caso como esto, es una demanda civil, no criminal, ¿no? Correcto, es una demanda civil. La única manera que se puede volver un delito criminal es... ¿Cuál es la diferencia? Explícanos. Normalmente en una demanda civil estamos hablando de negligencia. Negligencia en los términos más simples son hacer o dejar de hacer algo que una persona razonable o prudente hubiera hecho. Un médico en esa misma situación. Cuando estamos hablando de un delito criminal, estamos hablando, por ejemplo, de un médico que está actuando sin licencia o un médico que cometió un fraude al obtener esa licencia, y ahí se puede volver un delito criminal, pero normalmente casos de malpráctica médica son demandas civiles. Lo que le preguntaba al doctor Espera, Sabino, con el Estado. ¿El Estado sigue que se cumplan los requisitos para este tipo, o una vez pasan por ahí, como él decía, y después, hasta dentro de un año, no vuelven a pasar por allí? Es que como todo en el gobierno no... La burocracia. Es una burocracia de madre y muchas veces ellos saben cuándo van a venir para la inspección, pueden limpiarse, pueden prepararse, pueden pasar todas estas cosas. Y supongo yo que el punto de la legislatura es de tener estas clínicas, así como dice el doctor, en estos shopping centers, se supone que es para que haya más competencia, para que haya menos precios, etcétera, etcétera. Pero siempre cuando uno empieza a bajar precios, vas a tener ciertos peligros, como dijo el doctor. Lo barato sale caro y en esta ocasión con la vida. Que es, correcto, porque estos son empresarios que lo que van a hacer es que van a buscar el médico más barato que ellos puedan conseguir para trabajar en esa clínica.
A ver, doctor, vamos a poner el caso de una televidente que nos esté viendo en este momento y quiere hacerse una de estas cirugías. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Hablamos que no necesariamente lo barato es lo mejor, pero ¿qué debe tener en cuenta? ¿Dónde debe acudir? ¿Qué debe encontrar para sentirse segura y que está en buenas manos? Bueno, primero tiene que buscar al médico que la va a atender, ¿verdad? No una franquicia que tiene un nombrecito y se llama de una forma o de otra. Tiene que buscar a un médico que tenga su reputación, a un médico que alguien le recomiende, un médico que tenga un facility, un lugar apropiado, ir a verlo, hablar, preguntar, averiguar. Mirar, ver. Yo he tenido muchos pacientes que vienen y me dicen, doctor, ¿podemos ver su sala de operaciones? Claro. O sea, y hay otra gente que no, que es demasiado... Recomendación de un paciente que estuvo... Recomendación de algún paciente, de otro paciente que haya tenido un procedimiento y como te digo, ver el lugar, ver dónde uno va a ir. O sea, ¿cómo van a ir a alguien a operarse con una cirugía, con anestesia general a un Ahora, shopping center? Estamos hablando del tema del centro comercial, entendemos perfectamente el punto, pero ¿hay alguna serie de riesgos intrínsecos en ese tipo de operación que pueden salir mal de cualquier forma? Sí, por supuesto que sí, pero no son operaciones peligrosas, son operaciones que si sigue haciendo las cosas bien como se debe, no tiene por qué ocurrir nada. Siguiendo el estándar of care, lo que corresponde hacer, la persona tiene que saber lo que está haciendo. Pero bueno, liposucción, por ejemplo, es una cirugía la más común de lo que se hace en Estados Unidos. Entonces, obviamente, y es una cirugía delicada en el sentido de que hay que saber lo que uno está haciendo, tanto el anestesista como el cirujano. Gracias, doctor, por haber estado aquí en el programa. Sabino, un placer tenerte como siempre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos.